Que Dios nos continúe bendiciendo en esta hora, dando gracias a Él por este tiempo, ¿verdad?, que nos permite para poder congregarnos. En esta oportunidad estaremos compartiendo acerca de nuestro llamado y nos basaremos en la Carta a los Romanos, capítulo 15, verso 14 al 21. Dice la palabra del Señor, Romanos 15, 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, y no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Señor, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por tu palabra que tiene poder y puede transformar nuestra vida, nuestros corazones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser delante de ti. Que seas tú, Señor, manifestándote con toda libertad y que obres en nuestra vida para nuestra bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. Y estaremos reflexionando sobre las palabras del apóstol Pablo en esta porción que hemos leído del capítulo 15, del 14 al 21. Y primero recordemos la certeza que la palabra de Dios por medio de Pablo nos da, que estamos llenos de bondad y de conocimiento, que somos capaces de amonestarnos unos a otros, y esto demuestra que cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, tiene un papel activo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros es un instrumento a través del cual Dios puede trabajar. Y al que está cerca, tú eres un instrumento utilizado por Dios para bendición. Y el argumento central de esta porción consiste en que el propósito de Pablo en su papel como apóstol, al igual que nuestra labor, es hallar júbilo, regocijo o alegría en la verdad que se manifiesta en todos nosotros, con el objetivo de acercar a las personas a la fe en Cristo y a la obediencia a la voluntad de Dios. Y esta verdad es decisiva y sin lugar a dudas es obra de Dios, quien está obrando o está operando por medio de nosotros. Y es fundamental comprender lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y este punto es importante para cada uno de nosotros. Primero, en la carta a los Romanos capítulo 15, en los primeros versículos, versos 15 y 16, el apóstol Pablo dice: os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia de Dios que me es dada. El verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Notemos las palabras: por la gracia que de Dios me es dada. Y luego dice: ser ministro de Jesucristo. Pablo no escogió el apostolado como vocación. Dios lo escogió a él y lo capacitó para esto. Y él, el que está cerca, Dios te ha escogido y te ha capacitado. A Pablo le costó trabajo aceptar lo que la maravillosa gracia de Dios hizo con él al llamar a alguien que era un asesino de cristianos. Pablo era un asesino de cristianos, si usted no lo sabía, para dirigir una misión evangelizadora hacia los gentiles.
Y en el verso 16, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. No solo Pablo es obra de la gracia de Dios, sino que el fruto de su labor en personas santificadas, que han sido transformadas. Y es también el fruto de la obra de Dios. Y en esta ocasión es explícitamente la obra del Espíritu de Dios. Y para que los gentiles, dicen, le sean ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Pablo está trabajando para la fe y la obediencia de las personas, pero es el Espíritu Santo quien indiscutiblemente y decisivamente obra la transformación. Nosotros hacemos la obra que Dios nos envía a hacer, pero el que produce el cambio, el que produce la transformación, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. En tercer lugar, en el verso 18 encontramos, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Así que una vez más, el apóstol Pablo atribuye a Dios los frutos de su ministerio. La obediencia de los gentiles no es obra de Pablo, es obra de Dios. Amén. Y en esta ocasión, porque no osaría, dice, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Quién lo hizo? Cristo. Lo hizo por medio de Pablo. Dios obra por medio de nosotros, pero el que hace la obra es el Señor. Y en el verso 15, la gracia de Dios el Padre da a Pablo este ministerio a los gentiles. Dios nos da esa gracia, ese ministerio de poder compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. A través del Espíritu Santo, esa obra de transformación decisiva se hace evidente en la vida de las personas que se les ha compartido el Evangelio. Jesucristo está vivo y ha resucitado entre los muertos, y es el que va a producir esa obediencia en la vida del apóstol Pablo, y es el que produce la obediencia también en nosotros para que podamos trabajar para compartir el Evangelio. Dios obra a través de cada uno de nosotros, a través de todos aquellos que comparten la palabra de Dios, que llevan ese mensaje de salvación y de santificación a las personas. Dios va a obrar por medio de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando estamos involucrados en la obra del ministerio, Pablo dice, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Qué importante es que podamos dar testimonio cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando estamos testificando acerca de Cristo, decir como el apóstol Pablo, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Y ustedes pueden ser instrumentos utilizados por Dios para llevar el Evangelio a aquellas personas que no le conocen, y ustedes pueden ver la obra de Dios en la vida de esas personas, y ustedes se van a gloriar de la obra que Dios está haciendo en ellos. Jesucristo entonces es el que obra por medio de nosotros. Estos versículos muestran algunos aspectos importantes, la profunda humildad que debemos tener como instrumentos de Dios para compartir el Evangelio, la confianza extrema o grande de que Dios usará ese poder y se va a manifestar en nuestro esfuerzo y va a dar su gloria indiscutible y va a obrar decisivamente en ese trabajo evangelizador que nosotros hagamos. Nosotros debemos ministrarnos, también dice el apóstol Pablo, entre nosotros. Y aquí en el verso 14, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Imagínense. ¿Cuántos pueden decir eso de los que están a su alrededor? Están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera, dice la palabra, que podéis amonestarnos los unos a los otros. ¿Cuántos se pueden amonestar los unos a los otros? No estamos hablando de molestarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, pero luego pasa a esta pregunta: ¿quién prepara la ofrenda de un pueblo obediente para Dios? Y la respuesta que vemos ahora no consiste en dos niveles de trabajo, sino en tres. Dios está trabajando en y a través de cada uno de nosotros, ¿verdad? Algunos son apóstoles, otros pastores, otros maestros. Pero ¿para qué trabaja Dios? Para la obra del Evangelio, con humildad y con audacia. ¿Y qué es lo que espera de todos los cristianos?
que son la ofrenda santa preparada para Dios, que se ministren unos a otros por medio de la palabra. Dios espera, diga el que está a la par, que nos ministremos unos a otros. Amén. Debemos ministrarnos unos a otros. Vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Que nuestra meta ahora es regocijarnos en Cristo y su obra a través de lo que Dios está haciendo en cada uno y por medio de cada uno, para preparar esa ofrenda de personas obedientes por la predicación. ¿De qué ofrenda está hablando? No está hablando de una ofrenda económica o una ofrenda material, está hablando de vidas que han sido tocadas por el poder del Espíritu Santo. Esa es la ofrenda de la que está diciendo que nos debemos regocijar, de personas que reciben el Evangelio y muestran esa obediencia al Señor, y esa obediencia es la ofrenda que le presentamos a Él. Amén. Y la enseñanza, la oración, la aplicación del Evangelio, de tal manera que nosotros como cristianos estamos o somos llenos de bondad y conocimiento para podernos amonestar, para podernos instruir, exhortar, advertirnos y animarnos unos a otros. ¿Cuántos animan a los demás? Recordemos, este es nuestro llamamiento, el de todos y cada uno de nosotros. Algunos para dirigir grupos pequeños, como tienen ahora reunión de hermanas, ¿verdad? Para unirse en la mutua edificación los unos con los otros, para ministrarnos en esa bondad y ese conocimiento que Dios nos ha otorgado. Pero más adelante, en los versículos 18 al 21, nos muestra el método que Cristo usa a través del apóstol Pablo para la obediencia de los gentiles. ¿Y por qué hablamos de método? Porque tanto instrumentos como estrategias están implícitos aquí. Los instrumentos que son utilizados, que están descritos en el versículo 18 y 19, y la estrategia en los versículos 19 y 21. Y la razón para la que el apóstol Pablo introduce este tipo de detalles, que lo vemos en el verso 22, es que quiere que nosotros como iglesia entendamos lo que Dios quiere hacer por medio de nuestra vida. ¿Y cuáles son estos instrumentos que menciona la palabra de Dios? De Cristo, ¿verdad? De las palabras, los instrumentos que Cristo utilizó en la misión de Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Cada una de estas declaraciones sobre los instrumentos que Cristo usó para producir la obediencia de los gentiles se vuelven más específicas. Primero, la declaración más general. Cristo gana obediencia a través de Pablo. ¿Con qué? ¿Por medio de qué lo hace? Por medio de la palabra. Diga conmigo palabra. Y con las obras. Diga conmigo obras. Palabra y obras. En otras palabras, Pablo habló y actuó. No solamente son palabras bonitas, son acciones. El Evangelio va acompañado de palabras y acciones. ¿Está conmigo, hermano? Cristo habló y actuó a través de Pablo. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice el tipo específico de obras que tenía en mente. Dice el verso 19, con potencia de señales y prodigios. Amén. Las obras eran milagros que Pablo hacía. En tercer lugar, Pablo nos dice que poder estaba detrás de estas señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la posición que toma el Evangelio? Estas palabras y obras, ¿cómo se relacionan entre sí? Acerca de cuál es la importancia que tiene el Evangelio actualmente. El Espíritu de Dios salva a las personas. Amén. Y las transforma en seguidores obedientes, en palabras y obras. Las palabras son enfatizadas en estos párrafos. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
y eso habla de palabras. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y esto nos habla de palabras. El verso 20, me esforcé a predicar el Evangelio, y nos está hablando de palabras. El verso 21, los que nunca han oído de él entenderán, y nos está hablando de palabras. Así que la palabra, el Evangelio, tiene un fuerte énfasis en esta porción que estamos meditando. Y el punto aquí, así que la fe, dice la palabra de Dios, la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Vea qué importancia tiene la palabra. Si usted predica el Evangelio, tiene que predicar la palabra de Dios. Son las buenas noticias, las nuevas de salvación. Pero las obras aquí también tienen un papel, pero es un papel secundario. El papel principal es la palabra. Las obras no son el medio principal para salvar a las personas. Amén, ¿está conmigo? Las obras no pueden contar la muerte y la resurrección de Cristo con un significado salvador. Esto solo puede hacer la palabra. Así que las obras tienen un mérito. Lo que hacen las obras es confirmar la palabra. Amén, ¿está conmigo? Y de esta manera entonces explicamos la relación entre la palabra y las obras. En Hechos 14:3, Pablo y Bernabé estaban en Iconio, y Lucas dice lo siguiente: por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, que estaban hablando palabra, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos, y ya está hablando de obras, de ellos señales y prodigios. Dios testificó de la palabra de su gracia, y esta era la función de la palabra y las obras. Y ellos testificaron a la verdad y al valor de la palabra. Para describir las obras que tienen en mente, Pablo llama señales y prodigios. Diga conmigo, señales y prodigios. Y esas señales y prodigios tienen que ver con milagros, con maravillas, ¿no? ¿Qué significa entonces estas señales? Cuando Pablo y Bernabé informaron al concilio de Jerusalén, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vemos unos ejemplos en Hechos 16. Había un joven en Filipos que estaba endemoniado y alborotando, de manera que el ministerio de Pablo era casi imposible realizarse. Así que Pablo dice en el verso 18, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El hombre que estaba usando a esta joven en su estado endemoniado se enfureció y manejaron el arresto de Pablo. Así que Pablo y Bernabé fueron azotados con varas y puestos en la cárcel. Entonces el verso 26 nos dice que a medianoche, ¿qué pasó? Un terremoto. ¿Qué hizo el terremoto? ¿Cuántos se asustan con los terremotos? Amén, dicen. Pero fíjense que el terremoto fue una obra milagrosa. Porque lo que hizo es que los liberó de los cepos y abrió las puertas de la cárcel. Amén. Así que no se asuste por los terremotos. Y las cadenas de todos. Trajo liberación. Amén. Después de que ellos son azotados, metidos a la cárcel, porque habían liberado, habían quitado el demonio que tenía prisionera a aquella persona, entonces Dios los libera a ellos. ¿Cuántos quieren ser liberados por el Señor? Tenemos libertad en el poder de Cristo Jesús. Pero ¿qué más se dio después de esto? La salvación del carcelero. Amén. No solamente habla de una libertad física, habla de una libertad espiritual, porque el carcelero a través de esta situación fue salvo. ¿Y cómo fue salvado? Lucas lo describe, fue salvado al escuchar y creer las palabras. Dice el verso 30 del capítulo 16 de Hechos al 32. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Es la pregunta que es. Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y así sucedió, ¿verdad? A lo largo del ministerio de Pablo.
La palabra del Evangelio es acompañada por obras que la confirman. Amén. El Evangelio es confirmado por milagros hoy. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Deberíamos esperar las mismas confirmaciones milagrosas cuando estamos compartiendo el Evangelio? Deberíamos hacerlo, pero posiblemente no en la misma situación o el mismo contexto de lo que estaba sucediendo con los apóstoles. Y aquí algunas personas, los milagros han cesado, pero la verdad es que Dios sigue siendo Dios. Amén. En la primera carta a los Corintios 18, del 8 al 10, dice, capítulo 12, del 8 al 10, de manera que creo que la intención de Dios es bendecir su palabra y bendecir a su pueblo por medio de los milagros. Amén. Que tiene que ver con obras extraordinarias del poder de Dios, que van más allá de las leyes de la naturaleza o de la comprensión de nuestra mente finita, ¿verdad? Humana, muchas veces lo que Dios obra. Y hay evidencia, ¿verdad?, de los milagros que Dios ha hecho a través de la historia y de la autoridad que ha dado a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo. En Juan 5:36, las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y era una confirmación de Jesús. Y los milagros de Jesús tenían ese papel especial, confirmar que Él era el Mesías. Amén. Hay evidencia de que Pablo vio en sus milagros una confirmación especial de su apostolado. En la segunda carta a los Corintios 12:12 dice, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y Pablo veía las señales y los milagros que Dios obraba a través de él como indicativo especial de su llamado. ¿Cuántos tienen un llamado de Dios? No que Dios solamente use a ciertas personas para hacer milagros, sino que hay algo extraordinario en cómo Dios utiliza ese poder milagroso. Cuando el Señor Jesús vuelve al cielo y los apóstoles han establecido el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento, hay muchas veces que se quedan un aspecto religioso nada más a lo que se le quitó la parte sobrenatural. El Espíritu Santo ha sido derramado y es todavía completamente capaz de obrar prodigios y milagros. ¿Lo creen? Amén. Pero tenemos que enfocarnos en la palabra. Tenemos que enfocarnos en el Evangelio. Porque todos los hechos importantes de la salvación pertenecen a la historia, a la palabra, y quien nos conecta con estas obras salvadoras de Dios. Los milagros vienen a confirmar esta palabra de Dios. Y debemos mantener el Evangelio en el centro y debemos estar orando por los milagros. Amén, hermanos. Amén. Algunos cristianos esperan más milagros de los que deberían. Existe un grupo. Por ejemplo, algunos pudieran decir de que los hijos de Dios no deberían enfermarse o no deberían estar enfermos, sino que todos deberían estar sanos. Pero la realidad es otra, porque la Biblia dice que como hijos de Dios gemimos por la redención de nuestros cuerpos. Y habla también de que tendremos aflicciones, habla también de que muchos de aquellos que entregaron sus vidas a Dios y fueron usados por Dios pasaron por dificultades. Entre ellas enfermedades. Pero por otro lado hay cristianos que esperan muy pocos milagros. Se van al otro extremo de pensar de manera natural, haciendo que el diablo y el Espíritu Santo sean casi irrelevantes en la vida cotidiana de las personas. Cuando oramos
muchos temen pedir a Dios que sane a las personas de manera directa, de manera milagrosa. Mientras estamos sometidos a la soberana voluntad de Dios, obrando como Él desea, deberíamos orar regularmente por la intervención milagrosa de Dios en la vida de las personas. Y deberíamos esperar que algunos tengan dones que le hagan más fructíferos en esto. ¿Está conmigo? Mientras mantengamos la palabra de Dios en ese lugar central que le corresponde, agradaría a Dios que oráramos de manera como lo hizo la iglesia primitiva. Y ellos dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa es la oración de los primeros cristianos. Amén. Predicar la palabra con denuedo, pero que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. ¿Conoce a alguien que está enfermo? ¿Debería orar porque esta persona sea sanada milagrosamente? Sí, debe hacerlo. Amén. Que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Amén. ¿Cuántos milagros? No podemos establecer cuántos milagros Dios podrá hacer entre nosotros, pero debemos pedirlos, debemos interceder, debemos orar para que Dios los haga. Amén. Cuanto más envueltos estamos en la vida de los incrédulos con un profundo deseo de que sean salvos, más debemos anhelar las intervenciones sobrenaturales, físicas como espirituales. Es necesario que existan milagros para salvar a cualquiera, ¿verdad?, que necesite ese poder milagroso. Dios debe transformar nuestra naturaleza de manera sobrenatural. ¿Cuántos son salvos aquí? Dios, usted fue salvado milagrosamente. No es por su gracia o por sus obras o por sus capacidades o por sus habilidades. Fue una obra sobrenatural de Dios para su vida, salvarlo. El nuevo nacimiento. Satanás lo odia. Satanás odia a los cristianos nacidos de nuevo. Y va a utilizar todo tipo de armas contra los perdidos para mantenerlos ciegos a la palabra de Dios. Y contra los cristianos para mantenerlos débiles y sin fruto. Y algunas de sus armas son naturales, como la lujuria, la codicia, el poder, el odio, la adicción, la enfermedad, para mantenernos ahí. Estas armas obran en contra nuestra, de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Algunas armas que Satanás usa son sobrenaturales y son mucho más obvias cuando usted está dedicado a la obra del Evangelio, cuando usted está sirviendo al Señor. Y sin embargo, entre nosotros, a medida que estemos en este mundo, a medida que estamos viendo el paganismo, el secularismo, el humanismo, dice la palabra en Deuteronomio 18, del 10 al 12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oiga bien, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Para con Jehová, para cualquiera que hace estas cosas. Estas cosas son reales. Amén. Y hay gente que está consultando estas cosas o está practicando estas cosas. Pero no hay que jugar con ellas. ¿Por qué? No son juguetes. Está conmigo. Amén. Tenemos que mantenernos cerca de Jesús. Tenemos que mantenernos cerca de la cruz. Habrá momentos en nuestra vida cuando necesitamos un prodigio, cuando necesitamos una señal, cuando necesitamos un milagro. Mantengámonos cerca de Jesús y de la cruz. Amén. Para ser hallado totalmente en guardia cuando el enemigo se presente. Mantengámonos cerca de Jesús. La oración que tenemos es que Dios nos provea una profunda paz
en su soberanía absoluta, sobre todos los principados, sobre todas las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Vistámonos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra los dardos del enemigo. Amén. Dice la palabra: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La verdad más grandiosa en el mundo y en el universo es que cuando Cristo murió, desarmó a Satanás y a todos sus huestes. Lo despojó de su única arma mortal, el pecado que no había sido perdonado. Anuló el acta, dice la palabra de Dios, de los decretos que habían en nuestra contra, clavándola en la cruz. Había algún acta contra usted. Jesús la tomó y la clavó en la cruz. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Diga el que está cerca: Satanás puede ser rudo, pero no te puede dañar. Amén, hermanos. No vamos a ignorar sus maquinaciones, pero no son todas poderosas, son limitadas. Usted siempre podrá decir que Jesús es superior en poder y fuerza, que Él murió para que ninguna acusación pudiera levantarse en contra suyo. El gran acusador, el mentiroso, asesino, ha sido expuesto, trastornado. Puede herirnos al enredarnos, pero su veneno se ha ido. Amén. No vamos a morir, no podemos perder la batalla que Dios pelea por nosotros con la muerte y resurrección de Jesucristo. Toda autoridad en los cielos y en la tierra pertenece a Jesús. Amén. Debemos sostenernos en Él, pronunciar su soberano nombre, confiar en su poder, en su misericordia, en su sangre, en su justicia para con nosotros. Mantenernos en contacto y sostenernos y amarnos los unos a los otros. Mantengámonos en contacto, sosteniéndonos entre nosotros y avancemos sobre cualquier situación. Amén. Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y nos levante con poder y gloria. La vida cristiana no es sencilla, el ministerio, el servicio a Dios no es sencillo. No es un camino sencillo ni desprovisto de dificultades, pero estamos respaldados por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es solo nuestra fuerza la que se necesita, sino la obra transformadora del Espíritu Santo en aquellos a quienes servimos. En la carta a los Romanos hemos visto que el apóstol Pablo, trabajando incansablemente para llevar el evangelio a aquellos lugares donde aún no se había nombrado a Cristo. La misión puede ser difícil y la resistencia fuerte, pero la presencia constante y el poder de Dios nos acompaña. ¿Lo cree usted? No hay lugar en que el evangelio no pueda alcanzar y ninguna persona que esté más allá del alcance salvador de Dios. Nuestro llamado es llevar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo a cada rincón de la tierra. Amén, hermano. Amén. Pablo no solo compartía el evangelio con palabras, sino que también con sus acciones. Las señales y prodigios que realizaban no eran solo demostraciones de poder, sino confirmaciones de la verdad del evangelio que predicaba. Ahora, todavía dependemos del poder de Dios para trabajar en y a través de nosotros. No podemos hacer nada sin su gracia, sin su poder. Y al igual que Pablo, estamos llamados a llevar el evangelio, no solo a aquellos que no han oído hablar de Cristo, sino especialmente a aquellos que aún no lo han hecho. Compartamos el evangelio con poder y gloria. También en nuestras vidas personales es importante recordar que no solo aquellos que son pastores, que son líderes de iglesias, han sido llamados a hacer la obra de Dios, sino cada uno de nosotros. Todos los creyentes hemos sido equipados y hemos sido llamados a compartir el evangelio y a edificarnos mutuamente los unos a los otros. Amén. Así que animémonos y desafiémonos los unos a los otros a vivir de acuerdo al llamado de llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo y a depender del poder de Dios para trabajar a través de nosotros
con potencia, señales y prodigios. Que Dios siga obrando milagros a nuestro alrededor, mientras nosotros compartimos el poder de la palabra de Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Gracias te damos, oh Padre amado, por este tiempo. Gracias por tu bendición maravillosa. Gracias por el poder de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú permaneces para siempre. Eres el mismo por toda la eternidad y sigues obrando señales, milagros y prodigios. Oramos por los que no te conocen. Oramos para que tu palabra pueda impactar sus vidas, sus corazones, y sean transformados en la obediencia a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que el velo pueda ser quitado de sus mentes y que puedan ver tu gloria, Señor, tu presencia, obrando y manifestándose en sus vidas. Oramos por esos milagros y prodigios, por sanidades, Señor, para aquellos que están enfermos, que reciban ese poder de sanidad milagrosa en sus cuerpos, en sus vidas, que tú eches fuera toda enfermedad, toda dolencia, toda afección que tus hijos puedan tener, Señor, y reciban ese milagro de lo alto, en el nombre maravilloso de Jesús. Por aquellos que están cautivos, que reciban esa libertad en el poder de tu Santo Espíritu. Y por todo aquel cristiano, Señor, que reciba esa impartición de poder de lo alto, para que esos dones sean activados en sus vidas y puedan ser usados con poder y gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Obra milagros y maravillas en esta hora y manifiesta tu gracia y tu poder maravilloso en el nombre de Jesús. Amén y amén.